Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar la primera lectura del libro de Samuel Ramos, y lo vamos a dividir en 6 puntos, ¿no? Lo primero es sobre el carácter derivado de la cultura mexicana que señala Samuel y que les llamó la atención. El segundo es la autodenigración y el sentimiento de inferioridad, la imitación, el sentido de pertenencia y la identidad, el individualismo español y finalmente sobre la reforma y la independencia. Bueno, la independencia y la reforma. Bueno, sobre el primer punto que les llamó la atención a Jimena, Palma, Erendira, Yasmín, bueno, y en general a todos quienes me escribieron, el primer punto es, bueno, ¿a quién se refiere Samuel Ramos cuando dice que la cultura mexicana es derivada? Y en este punto creo que es muy importante situarnos un poco en el contexto en el que escribe Samuel Ramos, en el contexto no solo histórico, sino social en el que escribe. Para el último censo en la Revolución Mexicana, antes de la Revolución Mexicana en el 20 más o menos, decía que en México había unos 19 millones de personas. De esas 19 millones de personas, unas 700,000 vivían en la Ciudad de México. Y bueno, lo que era la Ciudad de México en ese momento, que era como una serie de pequeños poblados divididos dentro del Valle de Anáhuac. En ese momento, por ejemplo, en los 30, ¿no? En los 20 y en los 30, Coyoacán estaba separado del centro de la ciudad. O sea, Frida Kahlo y Diego Rivera, la casa de Frida Kahlo, estaba en un pueblo, en el pueblo de Coyoacán. O sea, no estaba como ahora comunicado, o sea, que está totalmente enlazado y urbanizado. Ese es un punto. Y el segundo punto es que en el sector social en el que se encontraba Samuel Ramos era un espacio muy pequeño, un sector social muy pequeño, digamos, podríamos catalogarlo ahora como la clase media o la clase media alta, que en ese momento era reducidísimo. Digamos, la expansión de la clase media se dio, y lo vamos a ver más adelante en el curso, se dio pues a partir de Miguel Alemán, después de la Revolución. En ese entonces era un sector muy pequeño, las clases altas y las clases medias, un sector profundamente reducido y que no tenía prácticamente ningún contacto con el México indígena. Entonces, cuando Samuel Ramos dice que la cultura mexicana es derivada, se refiere a ese sector social. No se refiere a México como país, ¿no? Digamos, él lo plantea en esas líneas porque es lo que alcanza a ver. O sea, no nos podemos imaginar que en los 30 es como ahora, que tenemos acceso a toda una serie de información, que tenemos documentos, videos, toda una serie de herramientas multimedia para enterarnos de cómo es nuestro país, cómo es el mundo en general. En ese momento no. O sea, en ese momento, pues la gente tenía que, para conocer un poco del universo indígena, por ejemplo, pues tenía que hacer trabajo de campo. O sea, eran verdaderos antropólogos, etnógrafos los que iban y se enteraban de eso. Y además, para ese momento, el conocimiento que se tenía del México indígena también era profundamente reducido. O sea, los grandes acontecimientos, los grandes descubrimientos, los grandes avances en el conocimiento de la historia prehispánica en México se dan en la segunda mitad del siglo XX. O sea, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, por ejemplo, se funda en los finales de los 50, en los 60. O sea, la revista más importante en este tema la funda Miguel León Portilla en el 59. ¿No? O sea, en ese momento no había un gran conocimiento sobre el México prehispánico. Por eso, Samuel Ramos, por ejemplo, habla del egipticismo indígena, porque era lo que alcanzaba a percibir, ¿no? Pero esto no quiere decir que así haya sido, o sea, que así fue en la época prehispánica, ni que así fuera en realidad, ¿no? Ni que todos los pobladores de México, ni todos los entes que integraban México en ese momento, los entes sociales, tuvieran las mismas características a las que se refiere Samuel Ramos en su escrito. Lo que podemos calificar o el universo al que podemos identificar al que se refiere Samuel Ramos, si lo traemos a nuestros días, sería, por ejemplo, la clase media alta. Bueno, acaba de llegar mi gato, saluda. Y bueno, Samuel Ramos describe eso, y que a ustedes les pareció crudo, ¿no? Erendira y Yasmín me dijeron
que les pareció una manera cruda, y lo es realmente la manera como se refiere, pero Samuel Ramos también estaba inmerso tenía las características que tenía ese sector social al que se refiere. Y prueba de ello, o sea, prueba de ello de los márgenes o de las fronteras de visión que tenía Samuel Ramos, que eran limitadas, está este texto que escribió un extranjero, Frederick Ratzel, que lo escribió 60 años antes, 1875, 60 años antes de que escribiera Samuel Ramos su texto. Y es muy interesante cómo ve un extranjero, Ratzel además que fue el fundador de la geografía humana, de la antropogeografía, que es uno de los grandes pensadores del siglo XIX, cómo ve a México y si lo contrastamos con las ideas que plantea Samuel Ramos. Dice Ratzel: entre las naciones hispanoamericanas, México siempre ha ocupado una posición destacada, pero en esta no se ha elevado en decenios e igualmente ha permanecido estancado el interés que despierta el país. En todo caso, México es demasiado grande para ser pasado en alto. El recuerdo de su antigua cultura le confiere una dignidad a la que aspiran en vano otros estados de su grupo, Ecuador o Colombia, por ejemplo, que pasaron prácticamente sin transición de la oscuridad de la falta de historia a la claridad cegadora de la historia moderna. México no es un advenedizo histórico como la mayoría de estos estados. Tiene un pasado, y ese pasado no carece de rasgos grandes y bellos. Entonces, si se fijan, lo que pinta Ratzel es un panorama mucho más amplio de una persona que, acostumbrada a viajar y a observar, pues pudo apreciar los distintos matices que conformaban México 60 años antes de lo que escribió Samuel Ramos. Entonces, cuando leemos a Ramos, y esto hay que tener mucho cuidado respecto a esto, hay que entender que se refiere a ese sector social que en la actualidad podríamos calificar como clase media o clase media alta. Ese es su universo social. Y además, su manera de ver esa realidad, como la nuestra ahora, está permeada por las características culturales de ese sector social. Bueno, eso es en primer término. En segundo lugar, la autodenigración y el sentimiento de inferioridad, que como lo comentaron ustedes, se relaciona mucho con el malinchismo. Entonces, para este tema es importante tener como un panorama, digamos, un panorama más amplio respecto al por qué existe, y eso permanece, y era profundamente marcado en el sector social al que se refiere Samuel Ramos, este sentimiento de inferioridad y de autodenigración, lo cual naturalmente está relacionado con la conquista, pero no solo con la conquista, sino con la dinámica en la que se llevó a cabo cultural y particularmente políticamente, las consecuencias que políticamente y culturalmente trajo el virreinato. Una de las razones, y este caso lo quiero vincular con el tema de la imitación, del por qué la primera constitución en México, como lo señala el texto Samuel, fue una copia mal traducida que trajo un dentista a México, tiene que ver con las características del sistema político colonial. Como todos ustedes saben, una de las razones que llevaron a la independencia fue el hartazgo del sector social de los criollos frente a los peninsulares y particularmente frente a la corona española. Y es que la manera en cómo se tenían los principales cargos de gobierno en la Nueva España es que llegaba un peninsular y ocupaba, por ejemplo, el cargo de virreinato, ¿no? Se decía peninsular porque venía de la península. Y cuando este peninsular llegaba aquí, contraía matrimonio aquí o venía con su esposa de aquí, y sus hijos nacían en América, en México, en la Nueva España, automáticamente se convertían en criollos. Y todo el conocimiento que este peninsular había adquirido en el sistema de gobierno y que se lo podía haber transmitido, que se lo transmitía a su hijo criollo, no podía ser utilizado en el gobierno, porque llegaba después otro peninsular y ocupaba ese cargo. Esto es un mecanismo colonial que se utiliza para que las élites de la colonia
no adquieran los conocimientos necesarios para el ejercicio del gobierno. Entonces, lo que este sistema del envío constante de autoridades de la península a la Nueva España propició es que en las élites criollas no se generara el conocimiento necesario para gobernar un país. Es por esta razón que cuando cuando México se independiza, cuando la Nueva España se independiza de España y se convierte en México, pues las élites criollas no tenían ni la más remota idea de cómo gobernar un país. O sea, porque no habían adquirido esa serie de conocimientos que se requerían para el ejercicio del gobierno. Entonces lo que hacen es, pues, copian, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿No? ¿Qué tienen los Estados Unidos? Pues tienen una constitución federal de estas características. Pues tráiganla y entonces nos volvemos a Estados Unidos mexicanos. ¿Me explico? O sea, copiaron hasta el nombre. ¿Me explico? Pero no porque fueran tontos. ¿Me explico? Simplemente porque no tenían las herramientas para gobernar. Y no tenían las herramientas para gobernar porque el sistema colonial estaba pensado para eso, para que en las élites locales no se generara un acervo de conocimientos que les permitieran gobernarse para ser independientes. Eso también explica que el siglo XIX en México haya sido una pachanga en términos políticos, que haya habido más presidentes, presidentes de 20 días, de minutos y no sé cuánto tiempo, y que llamaran a cada rato a Santana, etcétera, etcétera. O sea, si la razón, una de las cosas a través de las cuales podemos explicar que el siglo XIX en México haya sido una pachanga política, tiene que ver con esto. Porque las élites criollas no tenían el acervo de conocimientos que les permitía gobernar, ¿no? Ese es un punto, en términos de la imitación. Y el otro punto es que en las élites también, pues, había tal vez una sensación de desarraigo respecto a la tierra propia. O sea, no se sentían identificados con los nativos americanos, con los indígenas, para decirlo de otra manera. A pesar de que existió un gran proceso de mestizaje, porque lo hubo, de hecho, a finales del siglo XVIII, había un montón de castas y había nombres rarísimos para las castas, los castizos, mestizos, saltapatrás, ¿no? O sea, que respondían a toda la serie de combinaciones posibles que trajo el mestizaje. A pesar de ello, el hecho de ser despreciados, por ejemplo, como criollos, o al ver que los peninsulares siempre ocupaban, o tal vez al desprecio que también existía por parte de los indígenas hacia los españoles, ¿no? El albur, por ejemplo, es una respuesta, ¿no?, hacia la dominación y una respuesta a través del lenguaje, ¿no? O sea, es la manera en la que muchos indígenas, bueno, muchos nativos o muchos sectores sociales que estaban siendo dominados, digamos, paleaban esa dominación a través del lenguaje. Esa es una de las respuestas, ¿no? Entonces, pues estos hombres, imagínense los peninsulares que venían de un lugar establecido ya, de una sociedad pues que no había tenido grandes, a pesar de las revoluciones, y eso no había tenido, o sea, que tenía una serie de arraigo, y que venía a América a construir, o que veía que la realidad de aquí se distanciaba mucho de la española o de la europea en general, pues le generó una idea de inferioridad respecto, ¿no? También el medio, la naturaleza aquí, que es una naturaleza muy, muy potente, ¿no? Además, imagínense en la colonia, y todavía en el siglo XIX, pues no era así como tomarse un avión y llegar a la Ciudad de México. O sea, los viajes eran realmente muy penosos. Entonces, pues la naturaleza, el hecho de estar fuera de un entorno conocido, el hecho también de haber sido conquistados, de que fuera un país que había sido conquistado y que no se tuviera una explicación, digamos, muy clara respecto a cómo fue la conquista, pues trajo como consecuencia que se desarrollara un sentimiento de inferioridad, ¿no? O sea, de que lo otro era mejor, ¿no? Y entonces esto se queda de manifiesto en el siglo XIX con esta intención de las élites de europeizarse, o sea, de aculturarse al europeo para ser civilizados. Entonces, pero eso, digamos, se manifiesta ahora en un montón de cosas, o sea, eso permanece, ¿no?
Pero a pesar de que esta intención permanece, esta intención de imitar lo extranjero, o de que la idea de que lo extranjero es mejor, o sea, México es prácticamente, bueno, seguramente en América Latina también sucede, en el resto de los países, pero México, por ejemplo, es uno de los países, y bromeamos con unos amigos, en el que es más fácil conseguir un trabajo para un extranjero que para un nacional, ¿no? Cosa que no sucede en otros países, ¿no? O sea, hay una idea generalizada, ¿no? Que es una idea falsa, de que lo extranjero es mejor, o sea, de que tiene mayor calidad. Y esto se manifiesta de un montón de formas, ¿no? En un humor, por ejemplo, que ya está muy arraigado y que seguramente ustedes han visto estos memes de... Y mientras tanto, en México, estas comparaciones de que todo lo bueno está en otro país y que en México es chistoso o que nos reímos de la denigración propia, ¿no? Esto es una idea que está en la cabeza y que tiene sus raíces en todo este proceso que a grandes rasgos les he comentado, pero que no permite mirar la realidad desde una posición un poco más objetiva. O sea, naturalmente no todos los extranjeros que vienen a México, de hecho muchos extranjeros que vienen a México se dan cuenta de ello y sacan provecho de ello, ¿me explico? Otros se dan cuenta y bueno, lo asumen. Hay otros que vienen y que tienen muchísima calidad, ¿me explico? O sea, pero el problema está no en el extranjero, sino en la manera en cómo México, o la gente en México ve a lo extranjero, como algo de mayor calidad o como algo mejor, o sea, esencialmente mejor, ¿no? Entonces eso se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y tiene consecuencias pues terribles, ¿no? Porque no hay una valoración propia de la cultura. Y en este sentido, también relacionado con la cultura, es muy importante hacer notar, como lo resaltó Ratzel hace ya pues, 150 años, que lo que hace a nuestro país particular tiene que ver con la cultura indígena. O sea, tiene que ver, además, digamos, lo que nos distancia, por ejemplo, de otros países de América Latina, tiene que ver con la cultura prehispánica, porque si no, seríamos muchísimo más similares. ¿Me explico? O sea, si Ratzel planteó una diferencia entre con Ecuador o Colombia, que también fueron colonias hispanas, y esa diferencia está en la cultura, en el pasado, ¿me explico? O sea, nuestra cultura, a pesar de que como todas las culturas del mundo es una mezcla de elementos, tiene una potencia, la cultura nacional, la cultura mesoamericana, mexicana o prehispánica, tiene una potencia tan grande que le permite resignificar. Y esto es una cuestión que es muy interesante. Porque a pesar de que existe mucha imitación, también existe mucha resignificación. Es decir, un ejemplo de esto es, por ejemplo, con los hippies, en los 60s, un sector en la sociedad mexicana que lo resignificó y lo volvió los hippitecas. ¿Me explico? O sea, como aterrizarlo y tropicalizándolo a la cultura nacional. Entonces, sí bien es cierto que hay imitación, pero también hay mucha resignificación. Y la resignificación encuentra su origen o se sustenta en la cultura nacional. Y esto está relacionado con un punto que mencionó Naomi, que es el sentido de pertenencia y la identidad, ¿no? La identidad nacional. Para muchos sectores, todavía me parece que de la élite en México, no se identifican con el México como nación. O sea, no hay un vínculo identitario con el México como nación. Y si lo hay en términos, digamos, no totales, ¿no? Y eso tiene que ver con con la composición social del país, ¿no? Que era plural ya desde el México prehispánico. ¿Me explico? O sea, a diferencia de países como Japón, por ejemplo, en el que parece que hay dos etnias, me parece, y que la gran mayoría de los habitantes de los japoneses tienen el mismo fenotipo y por lo tanto hay un vínculo identitario muy fuerte entre las élites dirigentes y el pueblo. O sea, todos trabajan van para el mismo camino. En México no, porque hay una diferencia, además de fenotipo, hay diferencias culturales, ¿no? Y esto permea en el tema de la identidad también, ¿no? Porque hay una fuerza, una tendencia hacia adoptar rasgos culturales extranjeros por un desprecio de los rasgos culturales propios, ¿no?
Pero bueno, como les dije, también hay espacios culturales, digamos, también la cultura nacional permea a tal grado que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, los últimos dos puntos que quiero tratar con ustedes el día de hoy tienen que ver con el individualismo español y la independencia y la reforma. El primer tema que habla Samuel Ramos sobre el individualismo español, a mí es muy importante tener en cuenta que se trata de, o sea, no podemos hablar de que el español el español, el habitante de la península ibérica es individualista por naturaleza. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien y entender que el sector social de los españoles que vino a América eran migrantes económicos. ¿Me explico? O sea, venían a hacer la América, como ellos mismos lo dicen, como se decía el refrán, me voy a la Nueva España a hacer las Américas, o hacer. Y esto tenía que ver con hacer fortuna. ¿Me explico? O sea, eran migraciones económicas. A diferencia de la migración de Estados Unidos, que llegó a Estados Unidos, que eran perseguidos políticos, y esto lo explica muy bien Alexis de Tocqueville. Lo que pasó, la manera en cómo se empezó a poblar Estados Unidos fue con migrantes, con migraciones políticas, eran perseguidos religiosos. Eran hombres que llegaban con sus familias, familias enteras, y que creían que tenían la oportunidad, y así lo piensan, así lo tienen en este momento muchos sectores de la sociedad estadounidense, de construir una nueva sociedad. ¿Me explico? Este no era el caso de los migrantes que llegaban a la Nueva España, ni de los conquistadores ni de los migrantes. Eran una migración económica. Entonces, eso también naturalmente que permeó a la sociedad mexicana, pero hay que tener muy cuidado en entender de que no se trata de una característica de lo español por naturaleza, sino de una característica del sector social que vino a la Nueva España, ¿no? Y bueno, finalmente, respecto a la independencia y la reforma, hay un tema muy llamativo. Samuel Ramos que señala que estos dos episodios, de estas dos revoluciones, tuvieron que ver con independizarse de España y después del sistema colonial. Y lo que es muy llamativo de este proceso es que justamente los dos personajes que gobernaron la República Mexicana durante la Reforma y después de la Reforma fueron dos indígenas o dos personajes históricos muy vinculados con la cultura indígena, que son Benito Juárez y Porfirio Díaz. Y esto es muy llamativo porque si vemos en perspectiva el siglo XIX, encontraremos que la primera parte hasta la Reforma fue una reverenda pachanga. Es decir, hubo cambios de gobierno, imitación de constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y el país alcanza estabilidad, que esto es muy llamativo, con dos personajes vinculados con el indígena, o sea, con las comunidades indígenas en México, dos oaxaqueños, ¿no? Que venían de un espacio social y político no tan permeado por lo hispano, porque durante la colonización, durante el virreinato, perdón, el centro de México, o sea, la Ciudad de México y el Bajío, que era donde estaban las minas, fue donde se concentró la población hispana. En el norte del país fue europea en general y en el sur fue menos la población europea que llegó y que colonizó. Esto no quiere decir que en las élites oaxaqueñas no existieran europeos, mucho menos, ¿no? Y que no hubiera mestizaje. Lo que me refiero es que fue mucho menor. Y entonces las instituciones políticas heredadas o tradicionales o que tenían su arraigo en el México antiguo, en esas instituciones políticas fueron las que se formaron estos dos personajes. Y fueron los que pudieron estabilizar al país en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? que es algo bastante llamativo. Pues bueno, jóvenes, esto es lo que me interesaba compartirles para la lectura de hoy. Si tienen alguna duda, si les llamó la atención algo de este comentario, escríbanme y lo integro a la siguiente clase o video, depende de lo que tengamos. Y pues bueno, cualquier cosa, estoy aquí a sus órdenes y espero sus comentarios para la siguiente lectura. Que estén muy bien. Hasta luego.